En la vida laboral se aprenden muchas cosas nuevas, sin importar cuántos años lleve uno ejerciendo su profesión. En algún cargo que tuve me recomendaron a alguien que yo no conocía para ejercer y trabajar conmigo en un cargo directivo. Cerré los ojos y confié en esa recomendación y me encontré con una mujer maravillosa, brillante, de amplia experiencia y de un sentido de la libertad a toda prueba. Ella, Ana Cristina Navarro, a quien apodan Pochola, llegó además precedida de mucho mundo y de una vida llena de buenas anécdotas para escuchar. Eso es lo que nos trae hoy en Pensamiento Divergente a esta invitada tan especial, y confieso, Ana, que tengo cierto nerviosismo, porque si en algo te has caracterizado a lo largo de tu vida profesional es justamente en entrevistar personajes maravillosos de acá, de Colombia, pero también del mundo. Y hoy estoy en ese papel de entrevistarte a ti, con el riesgo de que este diálogo se invierta y se convierta más bien en una entrevista. Sí, pero no es la primera vez que me entrevistas. Qué No, pena, no es esta es la primera segunda. vez. Sí, claro, porque aquella vez que me recomendaron, que te llamé y me preguntaste, empezaste tú a preguntarme, diciéndome que por qué te llamaba. O sea, que si no nos conocíamos, ¿qué me hacía a mí pensar que pudiéramos trabajar juntos, como en efecto lo hicimos con una... Sí, además me acuerdo que fue una entrevista en una cafetería. Claro. Ya te habían nombrado gerente de PM y yo Por decía, allá en Plaza Mayor, señor, sí. ¿por qué me llama a mí a preguntarme? Pues ustedes sabrán por qué, con Ana Cristina Navarro, con Pochola, que hoy nos acompaña, no nos equivocamos aquella vez en hacer esa selección, y muy seguramente ninguna de las entidades o de las personas con las que ella ha trabajado pensarán algo diferente a lo que es esta mujer en el desarrollo de su vida personal y profesional. Pochola, comencemos con tus apellidos. Navarro Posada, paisas. Paisa total. De raca mandraca. Totalmente. Pero además godos, conservadores. Sin embargo, vemos en ti una característica muy particular, muy liberal en tu forma de ser, en el sentido, digamos, literal de la palabra. ¿Cómo fue esa relación con tu familia? Posiblemente nos vas a hablar de tu abuela, que fue un referente tuyo y sigue siéndolo a lo largo de tu vida. Ese ser mujer en una familia, digamos, de costumbres tan conservadoras y tradicionales, particularmente en una época en la que te tocó vivir esa infancia, esa adolescencia, pues una época donde el rol de la mujer todavía estaba destinado a ser mujer de hogar, como denominaban, de manejar la cocina, de estar, digamos, como en esas actividades hogareñas, y apenas estaba empezando a despertar esa mujer abierta a la sociedad, que también podía aportarle a la solución de los problemas, como hoy empieza también a hacerse. Entonces cuéntanos un poco de eso. A ver, yo tuve la suerte, rector, de tener dos mujeres muy especiales en mi vida. Una fue mi madre, a la que habían educado de una manera muy estricta, y ella había sufrido mucho con eso. Y entonces yo recuerdo que siempre me decía, yo no quiero que a usted le pase lo que me pasó a mí. Haga lo que crea que tiene que hacer. Pero además tuve una abuela, mi abuela paterna, Sofía Ospina de Navarro, que fue una mujer totalmente abierta, liberal, independiente, que se casó con un marido que la dejó hacer lo que ella quiso ser. Eso también hay que reconocerlo. Y ella, a pesar de ser de una familia conservadora, era hermana de Ospina Pérez, ella siempre hizo lo que creyó que había que hacer. Entonces mi abuela se convirtió en mi defensora, y mi abuela se dio cuenta que yo necesitaba salir de Medellín.
Yo me crié en Bogotá y cuando llegué a Medellín yo sentí que esto no era lo mismo. Y gracias a ella pude cumplir todos mis sueños, pude volar, yo creo. A ella, tú lo mencionas y lo mencionaste en el discurso que le diste a los graduandos de la universidad en la ceremonia que se celebró en estos días. Y hablabas de que fue gracias a ella porque estuviste a punto como de escoger una carrera que a lo mejor no hubiera permitido ser, o a lo mejor sí, uno no sabe, pero que finalmente por recomendación de ella no era la tuya. Tú pensabas estudiar medicina en la Universidad de Antioquia. Sí. Tú saliste muy joven, 16 años cumplidos, saliste del colegio, en una edad donde pues tomar unas decisiones de vida es muy difícil y necesita un consejo, un buen consejo. Correcto. De una persona que realmente lo oriente a uno. Y bueno, cuéntanos un poco cómo fue esa corta experiencia en la Universidad de Antioquia, ¿estudiaste o no medicina? Y si no lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste y qué estudiaste y después hacia dónde te fuiste? Yo en el colegio donde estudié aparecieron un día unas monjitas de visita que eran misioneras médicas y nos mostraron un video donde ellas viajaban por el mundo entero haciendo de médicas. Entonces yo dije, esto es lo mío, yo me voy a volver misionera médica. Y después de unos meses, cuando ya llegó el momento de decidir a uno a qué se presentaba en la universidad, yo dije, no, a mí lo que me gustaba de esas monjitas no era que fueran médicas, sino que viajaban mucho. Entonces, y mi abuela en esos mismos días me dijo, pero ¿usted cómo se le ocurre presentarse a medicina? Eso es horrible, eso es mejor dicho, usted le tiene que dedicar 20 horas al día a eso. Porque usted tiene que hacer para lo que es muy buena y en lo que es muy fuerte. Entonces, usted lo que tiene que ser es periodista porque usted es buena para escribir y buena para pelear. Y eso es buenísimo para ser periodista. Estudie periodismo. Y yo 2 días antes me cambié y me presenté a periodismo y pasé en periodismo. Y estuve en la de Antioquia tal vez 7 meses, pero estalló la huelga, una huelga que fue muy, muy fuerte. Estamos en un momento en que todavía da coletazos la Revolución Cubana y empiezan también la revolución en Europa. El mayo del 68, que marcó la vida de muchos de Fue después, pero sí era un momento de convulsión, sí. Y entonces eso no se acababa, esa huelga no se acababa. Y es cuando alguien me habla de la Universidad de Navarra y me dice, allá están dando becas para los latinoamericanos, ¿por qué no se presenta? Y me presenté y me la gané. Y entonces terminé estudiando en Pamplona, en la Universidad de Navarra, del Opus Dei, y muy bien. Afortunadamente fui a parar en esa universidad. Sí, ahí surgen preguntas. Primero, era una época de la dictadura franquista en España, a una universidad también, pues aparentemente pues, confesional, de una comunidad, como bien mencionas, del Opus Dei, y posiblemente con unas ideas también muy conservadoras, muy tradicionales, que hasta el día de hoy pues también las exhibe. Pero te formas justamente, pero allá te empiezas a dar cuenta de muchas, digamos, realidades, de que el mundo, al abrirse a otros territorios, a otras fronteras, a otros países, no dijéramos que a otras culturas, pero sí a unas formas de pensar diferentes. ¿Cómo incide esa formación en la Universidad de Navarra en la forma de ser que tú tienes hoy? Mira, yo después de que ya salí de la universidad me di cuenta que yo no es que hubiera aprendido muchas cosas, pero yo sí aprendí a pensar. A pesar de que el Opus Dei es una congregación conservadora, en la época de Franco, el Opus Dei tenía muchas relaciones con Europa
y eso hacía que fueran casi la universidad más liberal que había, porque además era una universidad privada. Y con las universidades privadas no se metía mucho la dictadura, de alguna manera. Entonces estaba en la frontera con Francia, prácticamente. Teníamos mucho acceso a lo que pasaba en Francia, y eso hizo que fuera un momento muy especial y que para mí resultara una experiencia muy enriquecedora. Bueno, y tú regresas y tienes un corto periodo en Colombia, pues en Antioquia particularmente, y regresas posteriormente a España. Exacto, regreso porque ellos me ofrecen una beca para estudiar un posgrado con periodistas de toda Latinoamérica, y eso me parece muy atractivo. Y vuelvo allí, hago el posgrado y por razones personales me quedé en España. Y tal vez un año después logré entrar a Televisión Española como colaborador, ganando 3 pesos, pero yo dije, uy, Televisión Española, y entré, y me quedé 24 años. Bueno, ¿y cómo fue esa primera experiencia justamente en una televisión que era, o en un medio, un canal que era controlado por el Estado, un Estado pues de una dictadura de Franco? Y era el único medio de difusión que había en esa época. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar, digamos, en esas primeras de cambio, llamémoslo así, en la televisión española, bajo el impacto o bajo el efecto de una dictadura que lo controlaba todo? Mira, tengo una mezcla de sensaciones de esa época. Es cierto, era un sistema de radio y televisión oficial, pero además, porque sí había radio comercial, lo que no había era televisión comercial, pero era una televisión donde no había ningún periodista latinoamericano. Fui la primera y era una mujer, pero mis compañeros me recibieron, la verdad, fue muy, muy cálido el recibimiento y me ayudaron muchísimo. Se reían de cómo hablaba yo, no me dejaban leer mis textos porque ellos decían que yo no sabía leer, porque mi acento no era correcto, y ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo me dieron muchas oportunidades porque yo me desenvolvía en inglés, y en España en esa época la gente no hablaba nada de inglés. Entonces, cuando decían que quién va a Sudáfrica, Ana Cristina, porque ella habla inglés, que quién va a no sé dónde, Ana Cristina, porque ella habla inglés, y así me fueron dando cada vez más responsabilidades y me convertí en reportero, y eso me permitió estar en muchos acontecimientos del mundo en ese momento. ¿Tuviste, digamos, algún tipo de limitantes por el acento? O sea, por más que hubieras querido, sí, que lo lograste finalmente, ser entrevistadora o por lo menos, digamos, leer lo que tú misma escribías, te bloqueaban que porque tenías un acento, sí, sudaca, sí, con ciertos términos peyorativos. Yo no hacía eso que en el medio llamamos entradillas en cámara por el acento. Entonces, yo fui a la guerra del Líbano, yo entrevisté a Hassan II de Marruecos, yo entrevisté muchos presidentes de Sudamérica, yo entrevisté a Olof Palme en Suecia, muchas cosas, pero yo no podía leer lo que yo escribía, me lo tenía que leer un locutor que era el que leía con acento español, porque yo no tenía acento español. Sí. Y eso fue duro, eso fue bastante duro, pero bueno, digamos que eso duró por ahí 10 años. Y que ya cuando vinieron las primeras elecciones, ganaron los socialistas, la televisión cambió muchísimo, ahí ya pude empezar a leer mis textos, ya no estaba tan mal visto mi acento. Pero además hay un punto que es muy importante también dentro de toda esta anécdota de vida en España, y es que nunca cambiaste el acento. O sea, tuviste siempre el acento paisa allá,
a pesar de haber vivido 24 años, y yo diría que más bien en ese entorno cercano tuyo, y eso ocurre con muchas personas que se van a vivir a ese país, y es que le transmites el acento propio tuyo, eso... Tanto como colonizarlos, ¿Lo sentiste así o no? No, ¿Con tu entorno cercano? No, con eso no me pasó, pero digamos que yo, y ahora vuelvo a España, que voy con cierta frecuencia, nunca pude pronunciar la Z y la C, nunca, pero cuando empiezo a hablar con ellos, pierdo el acento paisa, eso también lo debo confesar, pero en fin, me dejaron ser como yo quería ser. Bueno, pues muy importante. Hablemos un poco de esa experiencia de ser mujer en un entorno tan masculino como el de los medios, y sobre todo en aquella época, tanto en España como en Colombia, y con una doble dificultad, pues ya lo mencionabas, y es que en España eras una inmigrante y en Colombia eras una repatriada después de 24 años de estar allí. ¿Cómo fue esa experiencia de ubicarte nuevamente o permanentemente, digamos, en cualquiera de los dos medios donde siempre fuiste, digamos, como extraña? Mira, fui extraña al principio, pero después no. Yo en España finalmente me sentí totalmente integrada, tengo la nacionalidad española, mi hija tiene nacionalidad española, porque, como te digo, mis compañeros me acogieron, reconocieron lo que yo era capaz de hacer y lo pude hacer. Cuando volví a Colombia nadie sabía yo qué había hecho. Recuerdo que me llamaron para ayudar en el diseño de Telemedellín, que en ese momento estaba empezando como canal, y eso fue una experiencia muy, muy especial. Y lo mismo, o sea, poco a poco se fueron dando cuenta como yo que sabía hacer, y entonces no hubo problema. Bueno, y vienes de trabajar en una entidad tan grande, pues, y tan reconocida como la Televisión Española, que incluso, pues, entiendo que llegaste a ser como jefe de gabinete. Fui jefe de gabinete, que era... En la televisión, siendo, pues, que era como el segundo de la dirección de televisión. Que era, pues, sí, un cargo supremamente importante y que, pues, como lo mencionabas ahora, tal vez no has hablado de personalidades, podemos de pronto mencionar algunas de ellas. Entrevistaste a personas como Antonio Banderas, como el rey Hassan de Marruecos, tuviste como corresponsal de guerra en El Salvador, en Nicaragua, aún en Colombia, con algunas personalidades, pues, que prácticamente no le concedían entrevista a nadie, pues, por mencionar a uno para la televisión española, al señor Tiro Fijo, o también a García Márquez. En fin, ¿cómo fue Fui digamos, la como primera esa mujer corresponsal en Latinoamérica, abriendo una oficina en Colombia. No, se fue dando, me lo fui ganando poco a poco. Entrevisté varios presidentes de Latinoamérica, porque me mandaban como enviado especial. Y yo lo que quería era ser corresponsal fijo en un sitio de Latinoamérica. ¿Y lo fuiste? Y finalmente lo logré en Colombia. Y en Colombia me tocó justo el gobierno de Belisario Betancur y un momento de muchísimo conflicto. Me tocó cubrir la toma y la retoma del Palacio de Justicia, la tragedia de Armero. Entonces, ya la gente me identificaba en televisión española con las tragedias. Y bueno, y no sé, me fui ganando como un sitio, y ya había gente que creía que yo era canaria, de las Islas Canarias, porque ellos hablan muy parecido a nosotros. Más a los costeños, pues. Sí, pero a los venezolanos, hablan sí, muy parecido a los venezolanos. Entonces, no, fue poco a poco y me lo fui ganando, yo creo. Bueno, entonces llegas, digamos, de esa experiencia maravillosa e inmensa a montar o asesorar el montaje de un canal como Telemedellín y a gerenciar posteriormente el canal Teleantioquia.
canales regionales de una dimensión pues mucho más pequeña que la que llegaste a manejar, pero con una, digamos, carga y una emotividad muy grande muy significativos en todo lo que tenían, digamos, el rol que se le había asignado. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en ese macromundo de la televisión española tan multinacional a trabajar en un micromundo regional? Mira, fue tan fascinante estar en Teleantioquia como en Televisión Española, o participar en el nacimiento de Telemedellín. ¿Por qué? Porque primero yo estaba aprendiendo a conocer mi región, donde no había vivido prácticamente, y entender la importancia que tenía Teleantioquia para los antioqueños fue muy clave. Entonces, digamos que fue una experiencia muy rica porque yo pude mejorar muchas cosas en el canal y las pude que se llegaran a ser mejor de lo que se hacían, y tuve un aprendizaje enorme de lo que era mi cultura, mi región, mi territorio, y eso no tiene comparación. Es la experiencia donde mejor, yo creo, donde mejor lo he pasado. Bueno, pues maravilloso. Hablemos un poco de la Pochola madre y de la Pochola mujer, que es figura, tal vez la primera mujer acá en Antioquia que tuvo la doble jubilación, porque trabajó tanto tiempo y aportó al sistema pensional español como al sistema pensional colombiano. Y te pensionaste en Colombia, pero a través del acuerdo que existe entre los dos países lograste esa jubilación. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia repito, de Pochola madre, y de esa experiencia de la jubilación que obtuviste gracias al convenio pues, entre España y Colombia en esa materia? Yo tuve la suerte, y eso te lo tengo que contar, tuve la suerte de tener varias historias, varios romances, y todos fueron fantásticos, pero nunca había tenido un hijo. Y cuando tenía 38 años dije, yo no me voy a quedar sin tener un hijo. Y estaba sola en ese momento, no tenía pareja, y decidí que yo quería adoptar una hija. Y adopté a mi hija, me la dieron en bienestar familiar, y fue una experiencia bellísima, bellísima. Me retiré un tiempo de trabajar para dedicárselo a ella, y después empezamos la vida juntas. Y donde yo iba, ella iba, y bueno, y así se dieron las cosas. En mi familia me apoyaron totalmente y me ayudaron muchísimo, porque yo tenía que seguir trabajando para mantenerla. Y yo creo que esa fue una experiencia, yo creo que la más importante en mi vida. Te marcó en la vida. Totalmente, totalmente. Bueno, podríamos hablar de universidades y estamos en una de ellas, en la que has pasado como estudiante, como conferencista, como profesora, como empleada también por muchas de ellas y fuera del país. Desde el punto de vista tuyo, la responsabilidad de la universidad en estos momentos del mundo tan álgidos, tan traumáticos, un conflicto que espero no cambie, digamos, como el futuro de todo el planeta, y la función de ser escenario del debate y de la libre pensamiento, el papel de la academia y de las universidades en eso, las marchas, por ejemplo, de los jóvenes en el año 2019, en el año 2021, en Colombia me refiero, puesto que algunos de ellos, pues la mayoría, en entrevistas, en sondeos de opinión, siempre han reconocido como la mayor credibilidad hacia las universidades y llaman más la atención de que estos claustros deben proyectarse más hacia afuera, más hacia la solución de los problemas de la sociedad y desenclaustrarse un poco de esto. ¿Tú qué opinas de eso? Para entrar posteriormente a hablar de tu rol hoy
en la Comisión de la Verdad? Bueno, mira, yo tengo muy claro que en este mundo de la hipercomunicación, en un mundo donde con solo apretar un botón puedes saber cualquier cosa, puedes ser dueño de la información, porque esa información no tiene límites. En el mundo lo que importa ahora en las universidades es que lo ayuden a uno a prepararse para enfrentar el debate, para reflexionar, para aprender a cuestionar, digamos, para aprender a tolerar la diferencia, para aprender a respetar al que no piensa como yo. Yo pienso que ese es el valor enorme hoy de las universidades, no llenarte de información, eso lo puedes hacer por tu cuenta casi. Entonces un profesor que no te enseña a pensar o que no te enseña a resolver problemas no tiene mucho sentido en este momento. Eso es lo que yo esperaría de una universidad. Y particularmente ahora en tu condición de, digamos, coordinadora de la pedagógica de la Comisión de la Verdad, ya que está, digamos, a puertas de entregar un informe tras cumplir su misión ahora en el mes de junio, pues justamente algunas de las personas que trabajan allí en la comisión, y entiendo que es como un llamado de la comisión, del padre de Ru, de un llamado a las universidades que se vinculen más en esa pedagogía de la paz, en esa pedagogía de difundir la verdad y conseguir a través de ella, digamos, consolidar la paz en este país. ¿Qué mensaje en esa materia desde la comisión y desde tu posición como coordinadora pedagógica de la comisión? Pero antes de eso, rector, dijiste esta mañana una frase muy clave para entender eso. La paz no es de izquierda ni de derecha. Yo he estado trabajando estos 3 años en la comisión con un grupo de jóvenes voluntarios que ya van siendo 2000 registrados diciendo yo quiero trabajar con la Comisión de la Verdad para ayudar a explicar el informe final. Nosotros lo que necesitamos es una juventud que sea mucho más consciente de por qué nos pasó lo que nos pasó en este país, de las razones por las que el conflicto se repite y no se acaba nunca. No de los hechos se pueden leer en los libros, los hechos están requete publicados. No, es la explicación de por qué suceden las cosas. Y eso es lo que el informe final va a hacer. Tratar de explicarle a los colombianos por qué nos pasaron tantos horrores y por qué aún no termina. Entonces, yo creo que hoy los jóvenes en Colombia están en un renacer. O sea, eso que pasó en abril del año pasado en Cali, en Bogotá, en Medellín, no nace silvestre, no, eso viene como consecuencia de una toma de conciencia de los jóvenes, que no quiere que decidan por ellos, que no quiere que manejen más el país los que toda la vida lo han manejado y que lo que quieren son nuevas posibilidades en la política, en el saber, en un montón de cosas. Entonces yo creo que estamos en un momento como de renacer de muchas cosas en este país. Soy muy optimista y ojalá que este informe final de la Comisión de la Verdad logre por lo menos abrir una conversación de país, una conversación de decir qué hicieron estos, qué hicieron aquellos, y no importa, pensamos distintos, somos distintos, hubo cosas horribles, hubo entramados de los unos con los otros, sí, pero tenemos que afrontar de una vez por todas la historia. Ya no le podemos dar más la espalda al conflicto en este país, lo tenemos que afrontar y lo tenemos que superar. Yo a los voluntarios de la comisión les digo todo el tiempo, mire, ustedes no son responsables del conflicto, pero si el conflicto se repite, hoy se lo dije a los estudiantes, ustedes van a ser los responsables. No carguen con esa responsabilidad, no más. Afrontemos esto de una vez.
Sí, es muy importante y yo creo que un mensaje final, Pochola, y que recogemos, digamos, como academia y particularmente la Universidad de Medellín, es como una preocupación que es absolutamente válida y legítima, es la comisión lleva varios años trabajando y está, digamos, afinando un informe final que deberá entregar a finales de junio, que es cuando finaliza, digamos, como la misión de la Comisión de la Verdad. Un informe de escuchar a todos los lados. Exactamente, un montón, o sea, entrevistas, más de 25.000 testimonios mencionabas, pero lo más importante es que ese informe sea un legado, y uno de las entidades o de las, digamos, sectores encargados de que ese legado se transmita es la academia precisamente. Totalmente. Entonces ese mensaje de ustedes también lo recibimos y lo apropiamos para que en este país podamos tener, digamos, finalmente una paz consolidada, una paz duradera, y que a través del conocimiento de la verdad, de la reparación, que no haya repetición como lo mencionabas ahora, de este tipo de conflictos. Y bueno, ese es un mensaje a mi modo de ver esperanzador, y pues yo creo que podemos ir concluyendo por acá. Sí, claro que sí. Pochola, gracias por tu visita, gracias por tu aporte, gracias por ese conocimiento, por esa riqueza de vida de esta mujer maravillosa que debe servir de ejemplo para todas las generaciones que nosotros como universidad estamos formando y estamos entregándole a la sociedad. Entonces, muchas gracias Ana Cristina Pochola por acompañarnos en esta nueva versión de Pensamiento Divergente. Gracias a ustedes por la invitación. La academia va a ser la que va a tener la posibilidad de ayudarnos a construir un país donde de verdad quepamos todos. Gracias.